debatir. Empezamos con la primera, que es la que viene el punto número 17, para instar al equipo de gobierno a seguir fomentando las políticas de... para instar al equipo de gobierno a seguir fomentando las políticas de empleo llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación. Y tiene la palabra... de los presupuestos, 16, perdón, aportando ideas para la elaboración de los presupuestos en beneficio de Leganés. Ahora sí. ¿Y quién interviene? Señor Martínez Yarrey. No, el señor de Diego, perdón. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. A ver si en aras de esta fecha navideña consigo convencer al resto de grupos y votan a favor de la moción. Ya en este pleno hemos escuchado hoy en varias ocasiones decirles que llevan ustedes 6 meses gobernando y que no han presentado ni unos proyectos, ni un esbozo, ni siquiera una simple idea de hacia dónde van. También les han recordado en varias ocasiones que es una minoría muy amplia la que ustedes tienen, tan amplia como que es uno más que el resto de los grupos, y están formados por 2. Y usted se ha encargado, señor alcalde, de recordarnos que son 7 concejales que cobran por ello y que al otro lado hay 20 concejales que cobran por ello. Estos 20 concejales que estamos en el otro lado, obviamente cobramos por nuestro trabajo y trabajamos principalmente en 2 aspectos. Y yo creo que, aunque no coincidamos en la directriz o en la dirección que tomamos cada uno, sí que todos los otros 20 concejales hacemos 2 cosas. Uno es hacer el control del equipo de gobierno. Creo que es necesario y así es la democracia y yo creo que lo hacemos bien. Y otra es proponer ideas. Hay algunos que no están muy por la labor y otros, como es el caso del Partido Popular, que se considera que es el gobierno alternativo, aunque hoy lo hemos escuchado mucho, sí que queremos proponer ideas y en ese sentido va esta moción. Me gustaría, como ya he dicho antes, en el espíritu navideño, consensuar esta moción y le pediría, aunque luego lo repetiré, que todos los puntos que voy a proponer se votaran individualmente para así, por lo menos, aunque no lleguemos a acuerdo en todos y en la mayoría. Como ya le he dicho, no hay un esbozo, unas líneas generales y nada que nos indique hacia dónde van los presupuestos del año 2016. Y yo sé que el señor alcalde ha hecho unas declaraciones, bajo mi punto de vista, no muy acertadas, diciendo que no tiene prisa. Para el 2016 a lo mejor no, pero es que no va a llegar ni el 2017 a este ritmo. Debíamos tener unos presupuestos ya presentados, unas líneas generales que pudiéramos debatir. Y sí que ha dicho, además, usted que está intentando llegar a conversaciones con algún grupo para, entiendo, recibir el apoyo de ese grupo de estos presupuestos. La verdad es que nos extraña porque pensábamos que lo estaba haciendo en despachos sin luz y taquígrafos, pero por lo visto, aunque usted dice que se sienta con otro grupo, debe ser con el de Izquierda Unida, porque todos los demás tenemos la misma sensación, que no sabemos dónde van los presupuestos y nadie nos ha explicado dónde quieren ir. Y además hay algo que incide negativamente en esta situación, y es que hace poco hubo una comisión de Hacienda donde se presentaron una serie de modificaciones de las ordenanzas. Hubo 2 grupos municipales que hicieron una enmienda a la totalidad y, por lo tanto, aunque se quedaron a la reunión después, tenían claro que no iban a apoyar ninguno. Tanto el Grupo Popular como el Grupo de Ciudadanos sí que intentamos llegar a acuerdos con el señor Atienza. De hecho, llegamos a acuerdo con el señor Atienza en al menos 5 ordenanzas municipales, que usted, entiendo que es usted quien decidió no llevarlas al Pleno. Es decir, no sé si es por no hacerse la foto con nosotros o por qué motivo, pero había al menos 5 ordenanzas municipales que se podían haber aprobado en Pleno y tendría mayoría suficiente para haberlas sacado adelante. ¿Esto qué nos dice? Pues no sé si es que no quiere hacerse la foto con nosotros o bueno, que no sabe hacia dónde va. La imagen que está transmitiendo es una imagen de dejadez, de falta de ideas, de deriva, de no saber hacia dónde va. Y lo de no tener prisa, lo único que hace es incidir en este hecho. Yo creo que sí que tiene que tener prisa, tiene que tener unos presupuestos, porque repiten constantemente que estos presupuestos con los que están trabajando no son suyos. Pero bien que hacen modificaciones presupuestarias, y puedo recordar la del último pleno, que nos hizo un regate en corto y en el último minuto, en el último segundo, nos hizo el quibro y tuvimos que aprobar a manera forzada una modificación presupuestaria que también lo podría haber hecho en otros momentos, pero no ha querido. Su excusa es que estos presupuestos no son los que usted ha aprobado, pero tampoco ha traído ninguno.
Dicen públicamente que están buscando acuerdos. Bueno, pues nosotros aquí le ofrecemos ese acuerdo. Le vamos a proponer una serie de propuestas que me gustaría que se llevan a cabo, que además no solo el Partido Popular, sino hay otros grupos que en el pleno de hoy y en otros plenos están de acuerdo en hacerlo, y lo hacemos aquí públicamente, porque dado que usted dice que quiere llegar a acuerdos, pero luego, por lo visto, por lo que llego a entender, no se ha reunido con nadie, nosotros como Gobierno alternativo sí que queremos llegar a esos acuerdos. Y le voy a hacer una serie de propuestas que luego me gustaría, si es posible y así lo cree conveniente, se voten por separado. La primera es ampliar la partida de formación para desempleados. Ya hemos hablado en este pleno y otros muchos que es primordial aumentar la partida en formación a desempleados. Una partida que el año pasado fue la primera vez que este ayuntamiento la realiza con cargo exclusivo a sus presupuestos. Yo creo que han tenido mucho éxito y que esa partida, entiendo que el señor Bejarano estará de acuerdo, que hay que mantenerla y, si es posible, aumentarla. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta, que es ya lo trajimos a pleno y además se aprobó por la mayoría de los grupos municipales, es realizar el centro de mayores en el barrio del Carrascal. Ya sabemos que están colapsados los otros dos centros, tanto el del Carrascal como el de Zarza Quemada, y bueno, no sería un coste excesivo, o mejor dicho, sería una inversión realizarlos. En tercer punto sería retomar el proyecto Solagua. Se ha defendido en este pleno por diferentes grupos que este proyecto, que además muchos de nosotros de pequeños nos bañamos allí, hay que retomarlo. No sé si decirle que el presupuesto que nosotros teníamos, que era de 3,5 millones, es adecuado, porque hubo otro grupo municipal que dijo que con 1 millón se podía hacer. Pues a lo mejor no es ni 3,5 ni 1,5 y hay que hacerlo con 2, pero sí que creo que se tendría que retomar ese proyecto y luego diré cómo se puede hacer todas estas inversiones. También proponemos en el punto número 4 la apertura de 2 nuevos telecentros. Ya la pasada legislatura se abrieron 5 telecentros. Creo que tenemos que seguir en esa dirección para salvar la brecha tecnológica, y además no es un coste muy excesivo, estamos hablando de unos 30.000 euros por telecentro. Luego, algo que además ha salido en este pleno y han cuantificado entre los señores de ULEC, nosotros no habíamos puesto si 2, 3 o 4, que son las nuevas zonas de esparcimiento canino. Y esto lo hacíamos además en 2 puntos, y uno de ellos es, primero, concienciar a nuestros vecinos, los que tienen animales domésticos, bueno, por la adopción y la limpieza de todos los excrementos que depositan estos animales. No sería un coste muy obligado, muy elevado, y además justificaría en parte la tasa que tienen que pagar los propietarios de estos animales. En el punto número 6 hablamos de una dotación material al centro de jóvenes que hay en la Avenida Mediterráneo, que se pueda utilizar como un centro de coworking. Ahora hay muchos emprendedores que necesitan salas para trabajar temporalmente. Para ello les supondría un coste muy reducido, no necesitarían invertir en despachos, por lo cual les sería rentable. Y tampoco sería una partida muy importante, además por lo menos existía partida en nuevas tecnologías para hacer esto. El punto número 7 sería las mejoras en edificios municipales, algo que ustedes ya llevan en programa, que nosotros llevamos en programa y que se podría hacer. Y por terminar, yo sé que para ustedes es prioritario, para nosotros también. Nosotros no lo conseguimos la pasada legislatura, aunque se hicieron infinidad de reuniones, infinidad de mociones a pleno y modificaciones presupuestarias para acabar la Biblioteca Central. Nos gustaría que no fuera una simple foto lo que nos hicimos a principio de legislatura, y nos gustaría que se empezara ya, o nos indicara si es que ya ha empezado ya, a hacer realidad este sueño que se empezó hace muchos años y que parece una pesadilla en vez de un dulce sueño. Como me dirá el señor Atienza, pues ¿cómo vamos a pagar todo esto? Eso ya lo sé, porque no lo sé, pero estoy convencido que su principal problema para traer unos presupuestos son los ingresos y cuadrar los ingresos y gastos. Y yo le voy a dar una serie de directrices. Nosotros ya pasadas legislaturas trabajamos en 3 directrices que yo creo que son en las que debería ir, en mi opinión, y me gustaría que las aceptara o las debatiera. En primer lugar, se desistió a un pliego de inspección fiscal. En las diferentes reuniones que se tuvo en el área de Hacienda con empresas de este sector, hay un estudio sobre
ciudades de este volumen, tanto de habitantes como de empresas, en el cual se calculaba lo que recaudaban ese tipo de ciudades y lo que recaudaba Leganés. Ellos, en sus estudios, y no en uno, sino en varios, hablaban de que podría haber una bolsa de fraude entre 5 y 10 millones de euros, una bolsa de fraude importante, y además a partir de ahí serían unos ingresos recurrentes año tras año. Con lo cual yo creo que ese pliego que se presentó, que se presentaron empresas y se retiró en el último momento, bueno, pues si no es este, que saquen otro, pero creo que sería importante incidir en el fraude fiscal. Un segundo punto de actuación es, existen ahora mismo en el Ayuntamiento, y como concejal de Patrimonio también lo debe saber, parcelas propiedad del Ayuntamiento que se podrían sacar a subasta o a venta, principalmente las comerciales. Si no quieren sacar, pero hay comerciales y luego hay viviendas unifamiliares que tampoco tiene mucho sentido que el Ayuntamiento las desarrolle, porque no van a ser nunca vivienda de protección oficial, con lo cual hay parcelas que se podían vender y financiar. Ya la pasada legislatura el Partido Popular lo intentó, principalmente para financiar la piscina Solagua. Se debería retomar por ese aspecto para conseguir ingresos. Y por último, habría que sacar nuevas concesiones patrimoniales para obtener ingresos. Le puedo decir lo que es la cantera, el que hay, bueno, pues hay una serie de concesiones patrimoniales en las cuales, pues no sé si está en el sueño de los justos o, por lo menos a mi entender, van muy lentas, porque ya estaban avanzadas en la pasada legislatura, que se deberían rentabilizar. Básicamente es esto. Me gustaría, si es posible, que se votaran por separado, si lo considera oportuno señor alcalde, para ver si hay consenso y las propuestas que aquí se traigan y se aprueben se planteen en esos presupuestos, que me gustaría, aunque fueran en líneas generales, los tuviéramos lo antes posible. Muchas gracias. Muy buenas. Pues entonces vamos a empezar el turno de intervenciones con el señor Bejarano. Sí, gracias, presidente. Vamos a ver, señor de Diego, porque ante la pobreza de su moción no nos obligará a votar punto por punto en los puntos que nos ha enumerado en esta cara, que nos plantea. Entiendo que son las prioridades del Grupo Municipal Popular. Evidentemente, si hiciéramos una votación de punto por punto, pues ¿quién no va a estar a favor de que se termine la biblioteca central, que se mejoren los edificios municipales en sentido amplio? Pues por supuesto, los 27 que estamos aquí. El problema, señor de Diego, es que no podemos votar a favor de esta moción como está así, porque, repito, estas serían las prioridades, entiendo, de su grupo para el próximo presupuesto, si ustedes estuvieran en el Gobierno. Y el problema es que, al menos para mi grupo, no son las prioridades, sabiendo que gran parte de lo que expone en su moción, pues por supuesto, que no está, como decía antes, ¿quién no va a estar a favor de ampliar la formación para desempleados? Puestos a hablar de ideas, porque es lo que ha venido a traernos aquí, nada desarrollado, lo ha desarrollado mucho más en su intervención, pero lo que nos ha trasladado a los grupos municipales pues son 8 puntos así, en sentido amplio. Puestos a hablar de prioridades para un presupuesto municipal, pues al menos nosotros iríamos a una mejora de equipamientos educativos desde lo local, con presupuesto municipal, un plan de mejora de instalaciones deportivas, podríamos hablar de vivienda joven en alquiler, podríamos hablar de conveniar con las entidades urbanísticas para mejorar los aspectos de los polígonos industriales de Leganés, podríamos hablar de un plan de emergencia social, cuestiones que no las plantea usted en la moción. No sabemos si esto es cuando tengamos un presupuesto, un borrador, una primera elaboración de los presupuestos y tengamos una reunión con su grupo, es lo que nos van a plantear desde el Grupo Municipal Popular como las prioridades, pero entiendo, señor de Diego, que no podemos votar a favor de esta moción. Repito, así creo que, bueno, pues muy pobre en cuanto a argumentos y muy pobre en cuanto a propuestas políticas, porque lo ha ampliado, lo ha hecho en sentido amplio, y yo creo que cuando hablamos de ideas para un presupuesto debemos de aterrizar a lo concreto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sí estamos de acuerdo en una de las partes en las que ha ido enumerando. Pero, hombre, sí nos gustaría hacerle una pregunta a ustedes, porque ya que ustedes hace 6 meses salieron de la anterior legislatura y de todo esto no se ha hecho nada, sí nos gustaría que, ya que lo propone aquí,
que parte por lo menos que lo hubiesen hecho. Yo les recuerdo a ustedes, señores del PP, que no es ya que aprobaran tarde los presupuestos, es que ustedes los prorrogaban también. Entonces, los prorrogaban porque no tenían mayoría absoluta, al igual como este Gobierno local. Y además no eran capaces de conseguir el consenso en este pleno, como esperemos que sí haga este Gobierno local, y a ver si nos lo demuestra también. Entendemos que, bueno, nosotros nos vamos a abstener en esta moción porque no nos parece, sí nos parece bien los puntos que ustedes nos han dicho, que ya se han debatido aquí muchos de esos puntos y, como dice el señor Bejarano, quién va a estar en contra, pero lo que es la moción en sí, pues nos falta cabida para llegar a aprobársela. Muchas gracias. Gracias. Por parte de ULEG, señor Delgado. Gracias, alcalde. Bien, a Unión por Leganés esta moción del Partido Popular le genera un poco unos sentimientos encontrados, ¿no? El espíritu navideño, ya adelanto, que nos va a llevar a la abstención. No vamos a votar en contra de esta propuesta, pero bien es cierto que es un totum revolutum, es un gazpacho en el cual pues incluye 8 ingredientes que luego nos dicen que se vota por separado, con lo cual no está realmente el Partido Popular presentando una moción, sino que quiere presentar 8. Yo creo que eso es una fórmula un poco artificial para hacer más mociones de las que les corresponden y yo creo que debe de analizarse de un punto de vista global. Evidentemente que hay en alguna de esas propuestas del Partido Popular en las que podemos estar más de acuerdo, en otras menos. Muy de acuerdo estamos en lo relacionado con la piscina Solagua, por ejemplo, o en la mejora de las instalaciones deportivas. Menos estamos de acuerdo en otras cuestiones. Sobre todo, por ejemplo, concretando en lo que es los telecentros o incluso en la Biblioteca Central, sobre todo porque no conocemos la situación real del Ayuntamiento de Leganés. Es decir, cuál es la situación económica financiera a día de hoy, es decir, a día 10 de diciembre del año 2015, cuando tenemos encima de la mesa diversas sentencias judiciales, diferentes demandas, tanto al Ayuntamiento como a Ensule. Ensule es un brazo muy importante, o podría ser muy importante a la hora de llevar a cabo una política del Gobierno y desconocemos realmente cuál va a ser el margen de maniobra real que va a tener el Ayuntamiento. Con lo cual, muchas de estas propuestas que sobre el papel pueden ser positivas y ser asumidas favorablemente también por nuestro grupo político, pues creemos que para no incurrir en la frivolidad o en la irresponsabilidad habría que ver primero un análisis global de las cuentas del Ayuntamiento. Por otro lado, cuando ha mencionado el señor de Diego por dónde podrían venir las fuentes de ingresos, pues hay una en la que estamos de acuerdo. Evidentemente, pues si hay bolsas de fraude fiscal, pues se localicen. No sé cuál será el mejor mecanismo, si es que una empresa externa se dedica a localizar esas bolsas de fraude o más bien, como nosotros defendemos, poner en valor a los propios funcionarios municipales que en muchos casos no están llevando esas tareas de fraude fiscal porque están dedicados a otra cosa al que se la amontona, quizás por el propio sistema de trabajo que les hace no ser eficaces en su trabajo a pesar de su probada competencia. Puede ser correcto que la base de las concesiones, básicamente entiendo yo que lo que está hablando es de bares, ¿no? Como puede ser el cebadero, la cantera o el kiosco de Butarque, pero yo creo que esos ingresos no dejan de ser muy pequeñitos en lo que es un montante global de un presupuesto que nos manejamos en cifra de 200 millones de euros. Yo creo que no es suficiente esa fuente de ingresos y en una en la que no estamos absolutamente nada de acuerdo es en la venta de terrenos. En Unión por Leganés no estamos de acuerdo en despatrimonializar el Ayuntamiento de Leganés, ni con parcelas comerciales, ni con la venta de parcelas para vivienda pública, ni absolutamente nada del patrimonio municipal. Creemos que eso hay que mirarlo con mucho tiento y no estamos para ejecutar un programa electoral, un programa de gobierno basándonos en la venta de terreno. Dicho esto, creemos que el espíritu, la filosofía, lo que está detrás de esta moción es compatible con lo que nosotros defendemos, es decir, es compatible además muchas de esas propuestas y por eso no vamos a votar en contra. Pero, sinceramente, quizás lo más razonable es esperar también a que el Gobierno del Partido Socialista Izquierda Unida o satélites presenten una propuesta en firme de presupuestos. Si es que lo tienen, si es que tienen alguna idea de presupuestos, ya le adelanto también, señor Diego, que con nosotros ni en abierto ni en cerrado se ha discutido nadie para hablar de presupuestos, absolutamente nada, ni siquiera líneas generales, pero nosotros nos ocultamos, ya lo dijimos en otro pleno, lo volvemos a decir aquí. Hay 3 líneas rojas para Unión por Leganés,
Una es que el PSOE cumpla su propio programa electoral en lo relacionado con cargos de confianza y directores generales. No os estamos pidiendo que cumpla el nuestro, que cumpla el suyo. Fíjense qué fácil se lo ponemos, que ponga en marcha una auditoría y que, evidentemente, se construya esa piscina Solagua que el Partido Socialista e Izquierda Unida se cargaron a partir del año 2007 y otros gobiernos no fueron capaces de resucitar, pero fueron ellos los causantes de su muerte. Si esas tres líneas, para empezar, a que hay una buena voluntad del Gobierno, quieren llevarlas a cabo, empezaremos luego a debatir sobre las cuestiones, política social, política de ayuda a vivienda, desempleo, todo lo que sea preciso en un presupuesto. Pero ya también adelantamos que si no hay espíritu ni hay una verdadera vocación por querer cumplir estos tres principios, pues sinceramente ni se molesten en llamar a la puerta de Unión por Leganés. Lo tenemos muy claro, que si el propio Partido Socialista no es capaz de cumplir su programa electoral en lo relacionado con cargos de confianza, directores generales y transparencia, no lleva a cabo una auditoría que aprobaba cuando estaba en la oposición, pero que no quiere llevar a cabo cuando está en el Gobierno y no quiere poner en marcha la piscina Solagua, sinceramente pues no vamos a entrar en ese juego, ese mercado persa en el que a lo mejor quiere el Partido Socialista o Izquierda Unida a partir del 20 de diciembre llevar a cabo en esta ciudad. Por lo dicho y resumiendo, estando de acuerdo en el fondo y en el trasfondo, no estamos tan de acuerdo en la letra de la música, por lo tanto vamos a abstenernos. También es verdad que tampoco vamos a votar en contra. Nada más. Gracias. Por parte de Leganemos, el señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde, y buenas noches de nuevo. Varias cosas, ¿no? En primer lugar, en la moción se critica la ausencia de ideas y la irresponsabilidad del equipo gobierno socialista, que en gran medida es cierto, pero que se critique la ausencia de ideas y se nos presenten como ideas para elaborar unos presupuestos, esto, pues sinceramente, nos parece que ni gobierno ni alternativo. Se plantea en este primer párrafo que una crítica, ¿no?, que no se han presentado los presupuestos al Pleno, que no se han llevado a Pleno tampoco las ordenanzas fiscales, exactamente igual que lo hacían ustedes, tanto en la forma como en los plazos como en el contenido. Y es cierto, como ha dicho el señor de Diego, que el Partido Popular no es que tuviese un amago de pacto en las ordenanzas fiscales, es que llegó a acuerdos, como bien ha dicho, con el concejal de Hacienda. Y hay que concretar esos acuerdos. Esos acuerdos eran incluso en peores términos que las propuestas que llevaba el Gobierno del Partido Socialista en materia de ordenanzas fiscales. En peores términos en el sentido de bonificar aún más a determinadas y muy concretas empresas. Estoy hablando del numerito, del impuesto de vehículos de tracción mecánica. En segundo lugar, se plantea que el Partido Popular presenta esta moción como gobierno alternativo. Insisto, y presentáis esto. Es que ni gobierno ni alternativo. Esto no son propuestas y, por lo tanto, no son creíbles, tanto por cómo están presentadas como por lo que han hecho ustedes en el pasado muy, muy reciente, porque llevamos apenas 6 meses de legislatura. Podríamos comentar cada una de las 8 propuestas y es posible que estuviésemos a favor de algunas, que pudiésemos consensuar otras y que estemos en contra de otras, pero es que esto no es en absoluto serio, es que son vaguedades y generalidades. Ampliar la partida de formación para desempleados. ¿Cuánto? ¿Con qué modelo? ¿Con el modelo de los PIL, que hoy ha quedado meridiano, que es una auténtica vergüenza en este ayuntamiento? Se habla de retomar el proyecto Solagua, por favor. Que todos los vecinos y vecinas de Leganés saben lo que hicieron ustedes con el proyecto de Solagua. Se habla de abrir nuevos telecentros. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Con qué plazos? Se habla de mejorar en edificios municipales donde ustedes, y usted era el concejal de Hacienda, dejaron, por poner un ejemplo que podría poner muchos más, de gastar prácticamente 1/3 de lo presupuestado en el último ejercicio donde fue usted concejal. Lo de la Biblioteca Central, pues en fin, es que clama al cielo. Y si hablamos de fiscalidad, pues es que plantean exactamente justo todo lo que ustedes no hicieron cuando eran el gobierno de esta ciudad. Es decir, podemos hablar de todos los porcentajes sin recaudar que tienen mucho que ver, y lo hemos hablado, y yo he intervenido en esta línea en este pleno municipal en infinidad de ocasiones, sobre las bolsas de fraude fiscal. Tiene relación con ello, es decir, cómo se dejaron pues un 22% en el impuesto de naturaleza rústica,
un 28% en el impuesto al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, un 23% en el impuesto de instalaciones, construcciones y obras, un 20% en la tasa de basura industrial, prácticamente un 20% también en terrazas y veladores. Y esto no respecto a lo presupuestado, como a lo que me refería anteriormente, sino a los propios ingresos reales, a los derechos reconocidos netos de dicho ejercicio económico del 2014. En definitiva, nos parece de muy poco recibo esta moción. Nosotros les planteamos que lo dejen sobre la mesa, que traigan propuestas concretas y que, en cualquier caso, estudiaremos el debate de presupuestos cuando tenga bien este Gobierno presentarlo, si es que lo presenta algún día, porque es el gran secreto de este ayuntamiento. Un día sale en la prensa el señor alcalde planteando que la semana que viene va a estar el borrador de presupuestos y a la siguiente semana dice que no hay ninguna prisa y que ya se verán en enero. Nos parece muy poco serio y por eso está celebrando bastante las redes sociales determinado tuit que puso el señor Atienza hace 2 años criticando al Partido Popular, exactamente igual que lo que están haciendo ellos en este momento. Entonces, insisto, dejen sobre la mesa la moción, traigan propuestas concretas y, si el Gobierno tiene a bien traer también una propuesta concreta de los presupuestos, también dejar claro, meridiano, que con este grupo municipal no ha tenido ningún tipo de reunión ni de contacto, ni ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta concreta, como pasa con el resto de grupos municipales, pues podremos debatir, pero en serio, esto es que si, incluso aunque lo planteen para votarlo punto por punto, nos veremos obligados a votar en contra. Insisto, aunque en alguna de estas propuestas incluso estemos de acuerdo. Ya sabemos que ustedes traen esto tarde y mal para luego sacar el titular, que nadie se cree, claro, en esta ciudad, de que determinado grupo vota en contra de tal medida. Ese tipo de política es parte del pasado y no es creíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Atienza. Bueno, no sé, espero que no sea larga, pero la verdad es que tengo muchas anotaciones a las que contestar. Pero, señor Sánchez, señor Delgado, aclárense, o frenamos o aceleramos. Porque cuando aceleramos nos pedisteis ambos dos grupos que frenáramos. Hemos frenado y ahora nos pedís que aceleremos. Pónganse de acuerdo. Sí, me voy a aclarar. Han ocurrido 2 circunstancias para que los presupuestos que tenía elaborado este equipo de Gobierno hayan tenido que ser rehechos. 2 circunstancias que nada tiene que ver con la decisión de este grupo político, sino con la decisión del resto de grupos políticos. Primera decisión, 2 grupos políticos, enmienda a la totalidad, ordenanzas fiscales, aceptamos sus reglas de juego, que eso a los 2 se les ha olvidado decirlo, que aceptamos sus reglas de juego, por eso dejamos las ordenanzas fiscales sobre la mesa y que discutiéramos de manera conjunta, a petición de esos 2 grupos políticos, ordenanzas fiscales y presupuestos. No estoy diciendo una tontería, estoy diciendo lo que ocurrió en esa sala con 4 testigos. ¿Vale? Aceptamos esa regla de juego. Por lo cual, las ordenanzas fiscales significa, en mayor medida, la congelación de ingresos y, por lo tanto, los presupuestos ya no pueden ser exactamente los mismos. Segunda circunstancia, a este pleno, 1.200.000 euros de abono de intereses de una sentencia, que este pleno decide que no se abone. Pues si no se abona en el 2014, desgraciadamente, en el 2015, desgraciadamente, habrá que abonarlo en el 2016. Mismos ingresos, ya se los advertí, mismos ingresos, 1 millón, al menos 1.200.000 euros de gastos. Y además, también han solicitado que se estudie de manera conjunta la posibilidad de que no se abone el principal en suelo. Eso significará que si se abona de otra manera, son 6 millones de euros más en gastos. Circunstancias que han modificado y, por lo tanto, hacen que se replantee la totalidad. Porque, señor de Diego, como usted bien sabe, señor Illarregui, usted también lo sabe, en unos presupuestos, tal como se están presentando, el 90% del gasto ya está comprometido. Y tan solo hay un 10% de gasto con el que se puede uno manejar. Eso cualquiera que haya elaborado unos presupuestos lo sabe. Pues ese 10% es el que ustedes están constriñendo con sus decisiones, alegremente o no, pero han tomado decisiones que al final perjudican. Bueno, pues efectivamente, se ha retrasado eso la elaboración de los presupuestos. En cuanto tengamos los presupuestos, aceptamos las reglas de juego que ustedes han planteado. Antes de llevarlo a la Junta de Gobierno local para la aprobación del proyecto, se discutirá con los 4 grupos políticos. Por cierto, señor de Diego, no me he sentado con ninguno. Bueno, sí, con uno, con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y entenderá por qué. Vale.
No, todavía no nos hemos sentado con ninguno. Respecto de los ingresos, sí, ordenanzas fiscales, me he sentado con todos, eso sí es verdad. Pero vamos, que su espíritu navideño anima a que este grupo político vote a favor. Le digo lo mismo que le dije al señor Delgado antes. ¿Usted está buscando el voto a favor de este grupo político cuando dice situación de inactividad, falta de ideas y deriva de gobierno? Evidentemente usted no quiere que el Grupo Municipal Socialista vote a favor de este tipo de moción. Si no, no escribiría esto, buscaría otro tipo de ideas. Pero es que lo de la memoria selectiva funciona bien para algunos de ustedes. Diría que para la mayoría de ustedes. Porque, claro, las prioridades de este equipo de gobierno ya se han dejado en negro sobre blanco. Si solo hay que tirar de hemeroteca. Y comprenderán perfectamente cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno. Se lo voy a volver a repetir para que todos ustedes lo sepan y que vean que ni estamos inactivos, ni estamos falta de ideas, ni andamos a la deriva. Respecto del gasto corriente, tenemos muy claro que hay que incrementar las ayudas de emergencia. Bien claro hemos dejado que es una de nuestras prioridades, los más desfavorecidos. Segundo, la apertura de los comedores escolares en verano. También eso va a suponer un incremento de gastos respecto de ese sentido. Tercero, la formación para el desempleo. Ahora, tirando piedras contra el programa PIL, como ustedes han tirado hace un rato, ustedes no, el resto, buena faena vamos a hacer, porque les recuerdo a todos, formación para el desempleo, competencia de la Comunidad de Madrid. Y la formación para el desempleo este ayuntamiento siempre lo ha hecho hasta que la Comunidad de Madrid cerró el grifo por las subvenciones que recibía de la Comunidad de Madrid. Si no hay subvenciones de la Comunidad de Madrid, no hay ingresos y, por lo tanto, se incrementa el gasto por pura matemática. Otra prioridad respecto de la educación. Efectivamente, tenemos que incrementar para dar una educación de mayor calidad, que sigue siendo competencia de la Comunidad de Madrid, pero es verdad que la educación infantil es una competencia directa nuestra y habrá que reforzar los mecanismos para que no ocurran todos los problemas que ustedes han dicho incluso durante este pleno. Y otra prioridad de este equipo de gobierno es participación ciudadana, que ustedes redujeron presupuesto a cero y nosotros tenemos intención de volver a recuperar esa participación ciudadana a través, por ejemplo, de una herramienta tan útil como educativa, que eran los presupuestos participativos. Respecto de inversiones, también hemos dicho nuestras prioridades. Reforma integral de colegios públicos como principal prioridad. Lo hemos dejado muy claro. ¿Hacia dónde van a ir nuestras inversiones? Hacia la reforma integral de colegios públicos. Reforma de las instalaciones deportivas. Reforma del resto de instalaciones municipales. Terminar la biblioteca central y, por cierto, nuevas instalaciones también. Usted ha mencionado una que nosotros también tenemos pensado llevar a cabo, como es el Centro de Mayores El Carrascal. Pero es la última prioridad. Antes, reformas integrales de colegios públicos y de instalaciones deportivas, que le quede a todo el mundo claro. Y aquí sí que es verdad que vamos a tener una ventaja respecto de inversiones. No tenemos tanto problema con el gasto corriente, porque ustedes dejaron de gastar, o sea, no llegaron a gastarse unos 10 millones de euros que había de remanente de obras realizadas en la época de cuando era alcalde Rafael Gómez Montoya. Y esos 10 millones de ahorro los podemos todavía invertir, porque ustedes han sido incapaces de gastarlos. Más los 14 millones de euros que ustedes solicitaron un préstamo y que nosotros vamos a reconducir hacia nuestras prioridades. Además, tal y como ustedes conocen, además, el endeudamiento de este ayuntamiento es muy bajo y, por lo tanto, podemos incrementar, endeudarnos más. Ahora bien, señor Delgado, dejar claro también, si queremos hacer inversiones es por ingresos extraordinarios. Y por ingresos extraordinarios, si queremos llegar a un poquito más, pues a lo mejor, si no nos llegan los números, habrá que vender terrenos. Y si no, pues no va a haber inversiones. O es por endeudamiento o es por venta de terrenos. No hay más. No hay más. Tiene que terminar ya me lo imaginaba. Ya dije yo que iba a ser un poquito largo. Pero también recordarle una cosa. Dos cositas solamente. Lo digo ya en plan telegrama y espero poder extenderme la segunda intervención. Ustedes, los primeros presupuestos, los presentaron en enero, tal y como vamos a hacer nosotros. Es decir, que de plazo vamos en el primero, más o menos. En el segundo tendría menos excusa hacerlo más tarde, pero en el primero, puesto que uno coge el gobierno en junio, sí puede permitir. Y aquí también actúa la memoria selectiva. Yo cuando critiqué fueron los terceros presupuestos, no los primeros. En los primeros no habrá visto ninguna crítica respecto del tiempo del Grupo Municipal Socialista, sí en el tercero y sí en el cuarto.
Y terminar solamente diciéndole que entendemos, tal como usted lo hace, que estas son sus prioridades, al igual que le ha dicho mi compañero de bancada, el señor Bejarano. Ahora bien, al menos en 4 estamos de acuerdo, fíjese usted, hay otras 4 que no lo consideramos prioridades, que si el techo que ya nos hemos marcado todos de ingresos con las decisiones que hemos tomado nos llega, podrán tener cabida o no. Mucho me temo, tal y como le he explicado como es prioridades, que al menos la mitad de su moción no va a tener cabida en nuestros presupuestos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar el segundo turno de intervenciones, quiero decirles que a mí no me parece procedente que votemos, como planteaba el señor de Diego, cada uno de los aspectos uno por uno, porque, como decía el señor Delgado, pues es que prácticamente sería como tener 9 mociones. En algún caso recuerdo que hemos cogido alguna moción y la hemos votado en 2 apartados, pero vamos, a plantear que una moción como la que ustedes traen aquí se vote requiera 9 votaciones diferentes, pues yo creo que no tiene mucho sentido, con lo cual eso no se va a producir. Y por otro lado, yo creo que vamos a hacer un receso de 5 minutos una vez que terminemos de votar esta moción. Lo digo también para que, si alguien tiene ganas de estirar las piernas, que se espere un poquito y luego hacemos un receso, porque nos quedan otras 3 mociones más. Iniciamos un segundo turno de intervenciones y les recuerdo que tienen 3 minutos. Empieza el señor de Diego. Muchas gracias, señor alcalde. Yo entiendo que no quiere hacerlo, me parece bien, era una potestad suya, pero también cuando trae los reconocimientos extrajudiciales, con el objetivo de que salgan algunos, se vota por separado. Pero vamos, si esta vez no lo quiere hacer, no lo haga y ya está, lo aceptamos y nada más. Señor Bejarano, lo que es pobre es lo que ha dicho usted. Es decir, eso sí que es pobre. Es decir, que una moción, que el título de la moción son ideas para realizar unos presupuestos, obviamente si quiere le hago sus presupuestos. Pero quítese, ya me pongo yo, que conozco más esa concejalía y ya se los hago. Pero no me venga a decir todas las ideas que tiene, porque todavía no hemos visto ninguna. Es la primera vez que usted dice hacia dónde va a ir. Y por lo que ha dicho son más vaguedades todavía de las que he dicho yo. Es decir, que eso sí que es triste. Le reitero, son ideas que son obviamente nuestras prioridades. Es decir, solo faltaría que presentemos una moción con las prioridades de otro grupo político. Eso ustedes a lo mejor lo pueden hacer, pero nosotros nos hacemos nuestras prioridades. Y son nuestras ideas, que a lo mejor no le gustan, o bueno, pues si no le gustan, como no vamos a poder votar por separado, aceptaremos su votación. Pero para nosotros sí que son importantes hacerlas y hacerlas así. Señora Atienza, le corrijo, los presupuestos de 2011, de 2012, se aprobaron inicialmente el 9 de diciembre de 2011, con lo cual lleva un día tarde, pero es que ni siquiera los ha traído, con lo cual no hay ni aprobación inicial. Solo por corregir el dato que mi compañero ha sacado, porque yo no estaba en aquel momento en Hacienda. Es verdad que tiene razón que dice que el 90% del gasto está comprometido, correcto. El 50% se va a capítulo 1 y casi un 40% se va a capítulo 2. Todas las inversiones, bueno, todo lo que le he dicho en su gran mayoría son capítulo 6, con lo cual no habría ese problema. Los 10 millones de remanente que dice que no supimos gastar, ojalá no pudiéramos gastar. Pero recuerdo la bolsa que teníamos de facturas sin pagar. Por eso se ha tenido que pedir dinero para poder. Es decir, el remanente, para que la gente se entienda, es que yo pongo un papel que tengo 10 millones de euros para hacer la biblioteca central. Pero si voy al banco, debo 40 millones de euros, con lo cual me parece muy bien que en el papel ponga 10, pero es que no tengo esos 10 para poder gastarlo. Y ese es el remanente que usted dice que tenía, sí. Y ahora lo que sí van a hacer es gastarse los 14 que sí hay en cuentas bancarias. Eso sí que se pueden gastar. Pero a nosotros dejó un papel como diciendo, aquí tienes 10, que vale para esto, o lo apunta si quiere en un bloque de hielo, que vale exactamente para lo mismo. Eso se lo ha olvidado decir. Señores de Ciudadanos, nosotros trabajamos en estos presupuestos, estos son los que nosotros consideramos que donde debería ir. No vamos a hacer todos los presupuestos, ¿que son vaguedades? No, son ideas, porque no han presentado todavía el Partido Socialista ni Izquierda Unida ninguna idea a este respecto, con lo cual nosotros proponemos lo que son nuestras ideas generales y obviamente no vamos a entrar por partida porque sería eterno hacerlo aquí. Lleva 3 minutos ya, señor de Diego. ¿Me deja terminar solo el repaso? Como no vamos a votar por separado, solo decirle que he detallado más en la segunda intervención que en la primera. No era cuestión de hacer en una moción todos los presupuestos. Y reitero, la partida de desempleados, lo que considere. Es la primera vez, el Partido Popular es la primera vez que hizo cursos de formación, y no son los PIL, cursos de formación pagados íntegramente por el Ayuntamiento. Íntegramente por el Ayuntamiento.
retómelo, ponga la cantidad que quiera, si no hay ningún problema, ponga la cantidad, pero no diga que es que no hacemos ideas. El centro de mayores, estamos de acuerdo que además el Pleno aprobó y que es una prioridad para ustedes y que entendemos que lo van a hacer. El proyecto Solagua, nosotros seguimos diciendo que es un proyecto que hay que retomar, que no sé la cantidad que se debería hacer, pero la venta de parcelas comerciales y venta de parcelas de viviendas unifamiliares no creo que sea, señor Delgado, el proyecto que un ayuntamiento como este tiene que desarrollar. Es decir, son parcelas que se deberían vender y sacar rentabilidad de ese proyecto e invertirlo en cosas que realmente valen para el ayuntamiento, como puede ser la piscina Solagua. No estamos hablando de vender parcelas para vivienda de protección oficial, estamos hablando de parcelas comerciales que el ayuntamiento no va a desarrollar, obviamente, y parcelas donde hay viviendas unifamiliares que el ayuntamiento tampoco va a desarrollar. Los 2 telecentros, sí que hemos dicho 2, yo sé las cantidades que dice. La nueva zona de esparcimiento canino, entendemos que además es una inversión que no costaría mucho. La dotación de material al centro de jóvenes, nuevas tecnologías tiene el proyecto. Lo de Ensule, que es que esto, la mejora de edificios municipales, que ustedes lo quieren sacar de Ensule, pero es que luego tienen el problema con Ensule, con las deudas que tiene, con lo cual no se aclara de si no tenemos liquidez con Ensule para pagar toda la sentencia, pero a su vez sí tiene liquidez para sacar ese dinero y destinarlo a otro sitio. Y, por supuesto, la Biblioteca Central. Yo creo que tiene unas cuentas saneadas, le hemos dejado unas cuentas saneadas, con dinero efectivo y líquido en las cuentas de bancos para poder hacer frente a todo esto. Son nuestras ideas, entiendo que no las acepten, pero obviamente lo que vamos a presentar es nuestro proyecto de presupuestos y no el de otro partido. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Continuamos con el turno de intervenciones. Señor Bejarano. Sí, muy breve, presidente, porque yo mantengo mi intervención en lo que decía el señor de Diego y yo estoy convencido que le molesta, pero es pobre es la moción que trae. O sea, es así. Trae una serie de ideas que evidentemente no pueden ser ni consideradas como propuestas para un presupuesto municipal. Ahí estará de acuerdo conmigo. Mire, hace referencia a los cursos que ustedes fueron los que trajeron cursos de formación con recursos propios. Claro que sí. Y se lo voy a recordar por qué. Porque en el año 2012 fue el año del gran recortazo que hizo la Comunidad de Madrid a todos los niveles de derechos sociales, sanidad, educación y empleo. Y corta todas las ayudas que hay hacia ayuntamientos en políticas de empleo y de formación. Y dice, bueno, los que tengáis capacidad con recursos propios de hacer cursos de formación, hacerlos. Y claro, pues el Ayuntamiento de Leganés, que afortunadamente todavía es un ayuntamiento con capacidad, con cierta capacidad económica para hacerlos, los pusieron en marcha. Pero diga usted la verdad, diga por qué fue, que fue la verdad. Es lo que le estoy diciendo, en el año 2012, el año del gran recortazo. En todo caso, estará de acuerdo que, bueno, pues tenemos unas instalaciones magníficas cuando hablamos de empleo, como por ejemplo el Centro 1 de Mayo, que como bien usted conoce, no está siendo desde hace muchos años lo suficientemente utilizado y precisamente pues son por esas políticas que tiene el Partido Popular de Madrid, que es de recortar siempre en políticas sociales de cara a los ciudadanos. Yo me mantengo en lo que he dicho al principio, he sido más conciso que usted, sin ningún género de duda. Usted cuando habla de mejorar las instalaciones, yo le hablo de ir a lo concreto. Nosotros queremos mejorar instalaciones deportivas, equipamientos educativos. Queremos hablar con ustedes, con la oposición, de vivienda joven. Queremos hablar de un plan de emergencia, que el Partido Popular no dice nada de emergencia social. Queremos hablar de desahucios y queremos hablar de reconstruir o mejorar los polígonos industriales. Porque evidentemente, y lo decía el señor Muñoz en su intervención, yo en ningún momento he dicho, cuando hablamos de cursos de formación ni de las políticas activas de empleo, que con estas políticas generemos puestos de trabajo. No es verdad. Las políticas de puestos de trabajo se generan con otro modelo económico, quitando esta reforma laboral, otro modelo fiscal, otro modelo productivo, etcétera, etcétera. Pero es verdad que puede ayudar desde lo local con competencias, y Leganés tiene áreas industriales que se pueden reconstruir, fomentar este centro de empresas, etcétera. Es decir, lo podemos hacer más atractivo para que vengan empresas y ayude a generar puestos de trabajo. Por lo tanto, señor de Diego, mantengo lo que he dicho al principio. Si usted lo considera pobre, pues que lo considere, pero en todo caso, esta propuesta que trae aquí no puede ser votada punto por punto, pero es que votada en su conjunto tiene que votarse en contra porque hay prioridades mayores que lo que plantea el Partido Popular. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Delgado. Gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible. Está ahora muy de moda, tiene mucho éxito, una película que creo que se llama 8 apellidos catalanes.
Y yo creo que hemos visto hoy otra peli en nombre del señor Hacienda, del señor Atienza, que son las 8 milongas del concejal de Hacienda, que es lo que nos está contando hace escasos minutos. Dice usted que no tiene los presupuestos por culpa de Leganés y Durej. Bueno, sí, ha dicho usted que a ver si aceleramos o frenamos. Que a ver si nos decidimos. Mire, lo que tienen que decidirse ustedes es de una vez que si lo que quieren es gobernar o solo quieren resistir. Ese es el planteamiento que tienen ustedes que hacer tomándose el turrón o el langostino o lo que se coman ahora mismo en Navidades. O quieren gobernar o quieren resistir. Si quieren gobernar, tendrán que ceder, tendrán que sacrificar y tendrán que tomar posturas de máximos en las que no podrán hacer. Entonces tendrán que quitarse cargos de confianza, tendrán que hacer prioridades que ustedes consideran que son imprescindibles y no lo podrán ser, y tendrán que tener muchísima cintura si realmente lo que quieren es gobernar. Si lo que quieren es resistir, pues nada, ustedes se arropan de sus cargos, de su guardia pretoriana, resisten a ver si aquí llegamos hasta el 2019, porque no hay otra mayoría alternativa que a ustedes les desalojen del poder, pero van a estar resistiendo, no van a estar gobernando. Entonces, ese debate lo tienen que tener ustedes, porque a fin de cuentas, el que tiene bastón de mando no es ni el señor Fran Muñoz, ni el señor Adrián Sánchez, ni Miguel Ángel Cuenco, ni Carlos Delgado, ni Ricardo López, lo tiene aquí ese señor, ¿eh? Entonces será ese señor el que tendrá que valorar y analizar qué quiere hacer con el bastón. Si quiere llevárselo a casa y mirarlo como Gollum el anillo, o quiere hacer algo con él y quiere ayudar a los ciudadanos, o quiere hacer con el ayuntamiento una herramienta útil al servicio de los vecinos. Y eso es una cuestión que se tendrá que plantear el Grupo Socialista, se la tendrá que plantear el alcalde cuanto antes, porque solo tiene dos alternativas: gobernar cediendo, porque para eso solo tiene 6 concejales y el apoyo de uno más, o resistir. No hay más. Y esa pregunta la tenéis que hacer, o se la tienen que hacer ustedes, no se la tienen que hacer a los grupos de la oposición. Por otro lado, contestando al señor de Diego, son teorías, es decir, que no digo que lo que usted diga no sea correcto, en el sentido de que si hay que buscar fuente de financiación, pues se vendan parcelas que se dedican a temas comerciales o que son unifamiliares. Pero nosotros siempre hemos creído que el terreno de los vecinos de Leganés es patrimonio de los vecinos de Leganés y que el vender la casa tiene que ser la última opción si lo que queremos es comprar la pantalla de plasma, ¿no? Es decir, primero tengamos la casa, atendámosla con lo básico y luego ya pensaremos o bien en la televisión de plasma o bien en el viaje al Caribe. Y yo creo que ese terreno municipal, ahora mismo con la naturaleza jurídica de comercial o de vivienda unifamiliar, se puede modificar también jurídicamente y convertirse, por ejemplo, esas parcelas comerciales en un lugar de vivero de empresas. Entonces, potenciemos unas políticas, volvemos a políticas activas de empleo. Cuando hablamos de viviendas unifamiliares, cambiemos su calificación jurídica y lo convirtamos en viviendas protegidas en altura y convertamos eso en un parque de vivienda en alquiler. Hay una propuesta en la próxima moción o en la siguiente de Ciudadanos, o la ha llevado a cabo Leganés a través de la PA o históricamente Unión por Leganés. Yo creo que antes de desprendernos de patrimonio propio, como es las parcelas, el terreno, ese terreno cuando ya se entrega ya no se vuelve a tener y el dinero, por esencia, es un bien fungible y termina desapareciendo, creo que debe ser la última opción. En cualquier caso, evidentemente, estamos abiertos a la discusión, a la negociación. Concluyendo, soy el primero que soy consciente de que estamos en una corporación plural, pero no nos engañemos, es una corporación plural, pero la ley le ha otorgado especiales poderes y atribuciones al Gobierno, a la Junta de Gobierno, en este caso, además, al señor alcalde. No diluya su responsabilidad en terceros. Usted va a tener que hacer un examen particular consigo mismo y con su equipo, e insisto, o quiere gobernar o solo quiere resistir. Pero esa decisión la tiene que adoptar usted. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Sí, muchas gracias. Desde el Grupo Municipal de Leganés estamos bastante sorprendidos porque no se nos ha dado respuesta a ni una sola de nuestras intervenciones, de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa, ni a una sola. Y por lo tanto nos seguimos reiterando. Yo podría volver a repetir la primera intervención y, sin embargo, no tendríamos respuesta. Sí quería abundar en algunas ideas de forma muy breve. En primer lugar, es cierto que debemos conocer en mucha mayor profundidad y con mayor rigor la situación económico-financiera y la evaluación de las políticas públicas que hemos tenido en este ayuntamiento. Y para eso se aprobó en este pleno una auditoría ciudadana de la contratación, de la deuda, de las empresas públicas, etcétera, que no se ha puesto todavía en marcha y es responsabilidad en primer lugar del equipo de gobierno, que para eso es equipo de gobierno, el fomentar que se ponga en marcha. En segundo lugar, decirle a la señora Atienza que achacarle al Grupo Municipal de Ulejo, al Grupo Municipal de Ganemos, que no se hayan presentado los presupuestos por lo que pasó con las ordenanzas fiscales, sinceramente,
seamos serios y seamos rigurosos con los vecinos y vecinas, porque aquí se presentaron unas ordenanzas fiscales que no hubo ningún espíritu de negociación seria, y usted sabe mejor que nadie, como concejal de Hacienda que es, que dejando sobre la mesa esa cuestión, algunas de esas ordenanzas ya no hay plazo material para poder abordarlas y se han dejado para el año que viene. El año que viene, si siguen ustedes en el Gobierno, pues veremos qué actitud tienen. La que han tenido este año, tanto en la forma como sobre todo en el fondo, en el contenido, desde nuestro punto de vista, se aleja bastante de ese cambio que dicen o que dijeron representar en las elecciones municipales. Y respecto al señor de Diego, pues también abundar en una serie de cuestiones, porque sigue defendiendo la moción, aunque ningún grupo municipal se vea convencido por este papelito que han presentado mal y tarde, en función de que, por supuesto, que podrían hacer unos presupuestos, indudablemente que hicieron unos presupuestos cuando ustedes gobernaban. Yo le puedo explicar algunas cuestiones de esos presupuestos, es decir, cómo se dejaron sin gastar el 20% de lo presupuestado en el mantenimiento de colegios públicos. Antes he mencionado el tercio que se dejaron en el mantenimiento de edificios municipales, cómo se dejaron sin gastar, mejor dicho, de lo presupuestado, más de la mitad de lo presupuestado para arreglo de maquinaria, instalaciones, mantenimiento y reparación de las mismas, cómo se dejaron prácticamente sin gastar todo en el suministro para bibliotecas, ya que hablaban de la Biblioteca de Leganés Norte, cómo se dejaron sin gastar más de un tercio de lo presupuestado en suministros para las casas de niños, cómo se dejaron sin gastar la partida en el gota sensible como productos alimenticios destinada al ámbito al área de la educación infantil, etcétera, etcétera, etcétera. En serio, ¿ustedes son los de España en serio? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Tienza. Vamos a ver, brevemente, porque es verdad que me había dejado algunas cosas. Señor Sánchez, perdone que le haya dado más protagonismo al ponente de la moción, es verdad, pero ya le dije yo que me había dejado muchísimas cosas por cuestión de tiempo. Por resumir un poquillo, hay un documento ya que está trabajando este equipo de gobierno, es que parece como si no hubiera absolutamente nada, y ese documento se ha visto alterado por las decisiones que le he comentado. Ahora, mi mayor preocupación, ¿sabe cuál es? Los ingresos. Si se lo ha dicho también el señor de Diego. Si es que la mayor preocupación a la hora de hacer unos presupuestos del concejal de Hacienda son los ingresos. Si sobre gastos, usted no sabe la cantidad de propuestas que me han hecho los concejales compañeros del equipo de gobierno. Muchísimas, claro, pero es que la economía al final es la gestión de los recursos escasos y en este caso estamos limitados por los ingresos. Y mi mayor preocupación es buscar medidas que puedan incrementar esos ingresos. Una, también lo ha dicho el señor de Diego, ingresos patrimoniales nuevos. No solamente los que ha dicho el señor de Diego, sino también buscar ingresos patrimoniales nuevos, porque está claro que como no queremos aumentar la presión impositiva a ninguno, ¿verdad?, pues habrá que buscar otras alternativas. Segundo, no se lo tome el señor Sánchez por la tremenda. Yo sé que ustedes piensan como yo, que efectivamente primero tenemos que ver en qué queremos gastar y luego ver cómo queremos ingresar y ser valientes, como ha sido, por ejemplo, mi candidato, el señor Sánchez, para decir que a lo mejor, por poner un ejemplo, las pensiones, si no se llega de una manera, pues habrá que buscar otro tipo de maneras para poder garantizar las pensiones. Y el fraude fiscal. Permíteme que meta esa coletilla. Y el fraude fiscal, efectivamente, hay que buscar bolsas, aunque yo sé que de ahí no voy a sacar muchísimo dinero, porque es verdad que el Ayuntamiento de Leganés tiene una ventaja y es que hay un bastante porcentaje de vecinos y vecinas que cumplen con lo suyo. Pero claro, he abierto tres posibles bolsas de fraude. Una es la de los vados, que es cierto, si recordáis, en la anterior legislatura, en este mismo pleno, se aprobó que se cobrara a todos los vados. Se hizo un trabajo que no se finalizó. Lo que está haciendo este concejal es impulsar ese trabajo para que se llegue a buen término y a finalización. Impuesto de actividades económicas, seguramente que ahí tenemos algo de fraude, y la basura industrial. Efectivamente, para poder generar más ingresos hay que reforzar la inspección fiscal. Lo que piensa este concejal es que se puede hacer con funcionarios municipales y que es mucho más efectivo y mucho más provechoso. Porque es verdad que se ingresaban, según usted, 4 millones de euros en la bolsa de fraude, pero lo que no ha dicho es lo que nos vamos a gastar para ingresar esos 4 millones de euros. Bueno, pues si lo hacemos con funcionarios municipales,
vamos, es que lo amortizamos, lo que nos cuesta el funcionario municipal y lo que podemos ingresar. Y luego, señor Delgado, por terminar, tenga usted muy claro que nuestra intención es gobernar, no escondernos, ni parapetarnos, es gobernar. Ahora, gobernar con decisión, es decir, decir lo que pensamos, y decir lo que pensamos en todo momento. Y coincidiremos, entonces gobernaremos juntos. Si no coincidiremos, pues tendremos que buscar otras alternativas, como puede ser, ya le he dicho, un acuerdo de legislatura. Y otra cosa, señor Delgado, un edificio, la construcción de un edificio también es una inversión. Y es una inversión para los vecinos y vecinas de Leganés. Es decir, que si vendemos suelo, el vecino y vecina de Leganés no pierde patrimonio. Solamente transformamos suelo en edificación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor de Diego. Un minuto para cerrar el turno de intervenciones. Gracias, señor alcalde. Seré muy breve, intentaré muy rápido. Señor Bejarano, lo que tiene que saber es lo que es un presupuesto. Y si eso se sienta con el señor Atienza y se lo explica. Que él muy bien lo ha dicho, que para gastar todos los concejales tienen muchas propuestas. Y esto es lo mismo. He presentado ideas donde se puede hacer capítulo 6. Si no sabe hacer los presupuestos, que yo entiendo que como siempre estamos en la oposición no lo sabe hacer, preguntar a cualquier compañero y se dirá. Los concejales proponen propuestas de partidas de gasto y el concejal de Hacienda dirá si se puede gastar o no, dependiendo del dinero que hay. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Atienza, es decir, si vendemos parcelas, a lo mejor habría que hacer centro de empresa o no sé qué, pero se pueden vender parcelas perfectamente para financiar esto y que el vecino de Leganés no pierda nada. Señores de Leganemos, lo que me queda muy claro es que ustedes no tienen ni idea de lo que es un presupuesto. Es decir, me acaba de decir que no hemos gastado, que hemos dejado el 20% de los alimentos de las escuelas infantiles sin gastar. Sí, podríamos comprar comida perecedera y luego tirarla. Es decir, se hace un presupuesto y se gasta en base a las necesidades de los niños. Es decir, con esto ya me ha dejado claro que usted no sabe lo que es un presupuesto. Presupuesto. Se hace una previsión de gastos y se gasta lo que se necesita. No se compran manzanas para luego tirarlas. Eso me ha dejado meridianamente claro que ustedes simplemente con esto no sé para qué quieren hacer una auditoría ciudadana si ustedes les tienen que decir lo que van a tener que pensar, porque ustedes no saben ni lo que es un presupuesto como para decirle a alguien qué es lo que tiene que mirar en un presupuesto. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Pasamos a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda rechazada. Vamos a hacer un receso hasta las 11:05 y por favor no se vayan muy lejos para poder empezar puntualmente y discutir las 3 mociones que nos quedan. Muchas gracias.